bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Yo soy el ingeniero Daniel Díaz Arenas y vamos a llevar aquí el curso de Seguridad de la Información y Auditoría de Sistemas. La unidad que vamos a trabajar es la unidad número 1, Seguridad Informática, y el tema Seguridad de la Información. Comenzamos. Recordando, para poder entender algunos de estos temas o los temas previos, temas que ya deben estar claros para todos ustedes, antes de introducir al concepto de seguridad de la información, es primero, ¿qué es un sistema informático? ¿No es cierto? Porque cuando estamos en una empresa, lo que vamos a proteger, tenemos que recordar que lo que vamos a proteger son los datos. Ahora bien, esos datos se encuentran inmersos en sistemas de información. La mayoría de ellos están inmersos. Por supuesto que también me pueden decir, sí, pero de repente hay también documentos, ¿no?, que tenemos que salvaguardar o que tenemos que cuidar. Eso es verdad, ¿no? Pero en especial vamos a centrarnos primero un poco en que tenemos que proteger los datos que se encuentran en sistemas de información. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar primero qué es un sistema informático. Un sistema informático es, en este caso, se podría decir que es un conjunto de componentes, ¿no es cierto? Es un conjunto de componentes que están interrelacionados. ¿Cómo así? Por ejemplo, el programador desarrolla un software, ¿no? El programador desarrolla un software. Ese software es escrito con códigos de programación. Esos códigos luego son transformados y son cerrados en un archivo ejecutable. Y luego son puestos en un computador. Esto va a ser dependiendo de qué tipo de programación he utilizado. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una programación de escritorio, donde yo tengo que instalar un ejecutable en cada una de las computadoras, pues el código no lo voy a ver, ¿no es cierto? El código fuente, el código que desarrolla el programador, no va a ser visto por nadie. Entonces, por ahí la protección del código sería muy simple, ¿no es cierto? Proteger, ¿no? Ahora, si yo estoy desarrollando en software libre, por ejemplo, en un lenguaje de programación como PHP, difícilmente vas a poder proteger esa programación, ¿correcto? La programación no vas a poderla proteger. Es cierto, hay formas, hay modos, pero también, así como hay modos, también hay modos para poder hacer una reingeniería hacia atrás y poder ver el código, inclusive poder robar algunas partes de ese código, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder proteger? A la pregunta, ¿qué se protege? Y cuando yo les dije los datos, es porque cuando ustedes tienen el lenguaje de programación y tienen ahí el programa ya desarrollado, se sabe que siempre se maneja con un gestor de base de datos relacional. En este caso, por ejemplo, puede ser un gestor de base de datos como el MySQL o como el SQL Server, ¿no es cierto? Entonces, esos gestores de base de datos almacenan toda la data de la información. Llámese la data de clientes, la data de, por ejemplo, de productos, dependiendo de qué tipo de empresa pues se esté hablando, ¿no es cierto? Puedo tener la data de productos, la data de clientes, la data de las facturas. En esas facturas tengo los montos, ¿no es cierto? Los montos que se han vendido. Puedo tener también los montos de clientes, ¿no? Los clientes, cuánto han invertido ahí, ¿no? También podría tener fácilmente los informes financieros. Si tengo un sistema, un ERP en una empresa, o un sistema integral o un CRM para conocer un poco más a mis clientes, pues tengo información relevante, importante de direcciones, teléfonos, trabajo, cantidad de hijos que tiene, inclusive algunas veces tengo preferencias, ¿no es cierto? Preferencias de consumo. Por ejemplo, si se levantara la base de datos de WOM, Metro, Plaza Vea, aunque no aparecen nuestros nombres ahí, muchos de nosotros ponemos nuestros números de tarjeta porque pagamos con plástico, ¿no es cierto? Y si es que se nos levanta esa información y se puede saber quiénes somos realmente, nos van a conocer un poco nuestros hábitos de consumo, cuántas veces compramos a la semana, qué compramos, por qué compramos. Y eso es un poco hacer CRM, ¿no es cierto? Es conocer a tu cliente para poder darle un mejor servicio o darle un servicio personalizado. Entonces, ¿qué se protege? Se protege los datos.
¿correcto? Los datos están en bases de datos, en gestores de base de datos relacionales, como por ejemplo lo que les decía hace un rato, MySQL y SQL Server. La pregunta sería cómo protegerlos. Ya hablamos por un lado de los lenguajes de programación y de los programas de computadora, ¿no es cierto? Que hay que proteger esos datos. Hay que proteger, ese código fuente. Y por otro lado estamos hablando de los datos. ¿Qué es lo más importante dentro de la organización? Los datos. Los datos, por supuesto, transformados en información y a la vez esa información transformada en conocimiento más adelante. Ese conocimiento les va a ayudar, o esa información, a mayor información, más conocimiento. Esa información les va a ayudar a tomar decisiones a las personas, a los stakeholders que toman decisiones dentro de la organización. Entonces es muy relevante, es muy importante que se puedan proteger esos datos. Entonces, un sistema informático no es más que es el conjunto que resulta de la integración muchas veces de 4 elementos básicos, ¿no? Esos 4 elementos básicos son hardware, software, datos y usuarios. Está bien, pero tenemos que cuidarnos, a veces decimos, tenemos que cuidarnos de los usuarios que manipulan el sistema. Por supuesto, en el sistema de información tenemos que de algún modo ponerle los controles necesarios para salvaguardar la seguridad de estos datos, para que el usuario que manipula el sistema pues no pueda sacar esos datos o no le sea tan fácil sacarlos. Recordemos que cuando hablamos de vulnerabilidad, todo sistema, por más seguro que sea, tiene que tener un punto vulnerable. Siempre es así. Siempre hay una forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay personas, los que desarrollamos estas cosas, siempre de algún modo sabemos cómo es la forma para poder pues levantar este seguro, si así se podría llamar, ¿no es cierto? Ahora bien, recordemos que aquí yo les he mencionado hardware y software, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aprender a proteger todo dentro de la organización. Aquí se puede proteger el hardware, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hardware, hablamos de los equipos de telecomunicaciones, hablamos de routers, hablamos de switches, ¿no es cierto? Que también se deben proteger. ¿Cómo se protegen? Cada uno de estos equipos tiene mecanismos de seguridad, que vamos a hablar más adelante de ellos, pero tienen mecanismos de seguridad que van a permitir proteger la red. Recordemos que donde tengo más problemas siempre de seguridad va a ser fuera de la red. Una vez que yo estoy conectado a internet, pues ya tenemos que pensar en peligro, porque cualquier persona que conozca un poco puede entrar a mi red y si es que tengo alguna carpeta compartida, entonces pueden llevarse esos datos, ¿no es cierto? O algo que es muy común dentro de las empresas cuando no hay ninguna política de seguridad establecida de la información, en sí de la información, no necesariamente de los sistemas de información, es llevarse las bases de datos. No sé si posiblemente algunos de ustedes han escuchado que es muy clásico llevarse las bases de datos o decir, vendo una base de datos de clientes para empresas manufactureras. O vendo una base de datos de clientes, si te vas a Wilson vas a poder encontrar estas bases de datos, ¿no es cierto? Bases de datos de empresas. ¿Y cómo salen estos datos? ¿O cómo llegan a encontrar ellos? La mayoría de ellos, claro, hay entidades que son pues, que se dedican a esto y hacen convenios con las empresas y las empresas les proveen la información de clientes y todo eso, pero digamos que hay personas malintencionadas que sacan la información de las empresas y la venden a otros usuarios, ¿ok? Entonces, esto hay que protegerlo. Por ejemplo, una de las protecciones sería anular los dispositivos USB o tener un software que pueda controlar los dispositivos USB. Otro es conectarte o darte un usuario conectado a una cuenta del dominio. Entonces, si ese usuario y esa contraseña te sirve para todas tus actividades dentro de la empresa, llámese correo electrónico, llámese entrar al sistema operativo o hacer otro tipo de manipulación, entonces, pues de hecho o definitivamente que vamos a tener un mayor control. Vamos a saber quién hizo qué cosa a cualquier hora, ¿no es cierto? Y qué parte del sistema se manipuló. Inclusive, si esa misma contraseña te valdría, en el caso de la gente que está en desarrollo de software, te valdría para conectarte a la base de datos, también yo sabría quién hizo tal cambio, en qué momento, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema de la seguridad. Entonces,
¿Cuál sería el objetivo de integrar todos estos componentes? Llámese hardware, llámese software, llámese datos y llámese usuarios. Bueno, el objetivo prácticamente es hacer posible el procesamiento automático de los datos, o sea, la automatización. En lugar de llevar pues papeles o tener un armario lleno de documentos, pues mejor lo almacenaré en computadores, ¿no es cierto? Recordemos que yo tengo que controlar el hardware, que es la parte física, y el software, que es una parte lógica o algo que no vamos a poder ver. Dentro del software se pueden encontrar los datos. Y también tengo que establecer los controles necesarios para cuidar a que los usuarios pues no manipulen estos datos inadecuadamente, ¿no es cierto? Recordando un poco, ¿qué son datos? De repente estamos hablando de los datos y algunos de ustedes posiblemente han olvidado algunos de estos conceptos. Entonces, los datos no son más que símbolos que representan hechos de la vida real. Representan hechos, representan situaciones, representan condiciones o valores también posiblemente, ¿no es cierto? Los datos se podría decir que son la materia prima que procesamos para producir información. Ejemplos de un dato puede ser 15, 18, Manuel, Pedro, 35, y diferentes, avenida, no sé, Jorge Chávez, 321. Esos son los datos. Los datos por sí solos no hacen nada. Cuando estos datos son procesados, se procesan en información valiosa para las organizaciones. Estos datos son guardados, como les dije, en bases de datos, pero no siempre, ¿no es cierto? A veces los datos también están en la cabeza de las personas o también están en documentos en papeles, ¿no es cierto? Cuando no hay sistemas de información o no todo está informatizado, lo puedo tener eso en papeles, ¿correcto? Lo puedo tener en documentos. Y esos documentos también tienen que ser salvaguardados, ¿ok? Entonces, si hablamos y decimos qué es la información, no es más que el resultado del procesamiento de estos datos. Ejemplo, imprímeme un reporte de alumnos, deudores. Esa es una información, porque estos datos se han procesado y yo puedo tomar una decisión en base a quiénes son los alumnos deudores y quiénes son los alumnos que están bien. O puedo decir, imprímeme un reporte por promedio ponderado más alto, por sección y por curso. Se dan cuenta que estos datos ya se han procesado y esa información, ese resultado, es una información valiosa para el stakeholder o para la persona que toma decisiones, ¿no es cierto? Algunos de los objetivos de la seguridad informática es explicar la importancia de la información como un activo estratégico. La información realmente es un activo, o sea, si hablamos de activos, por lo general, financieramente un activo se le llama un activo físico, sin hablar de concepto, puede ser un activo, un computador, otro activo puede ser de repente tener un carro para la empresa, son activos, ¿no es cierto? Pero también hay personas que han investigado mucho sobre esto y se dice que no solamente los activos son físicos, sino también los activos pueden ser el conocimiento de las personas. Entonces, uno de los activos más importantes de la organización es la información, ¿ok? Entonces, aquí hay que tener mucho énfasis o poner mucho énfasis en que la información, considerar la información como un activo estratégico, ¿ok? Porque por medio de esa información yo puedo tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Ahora, definir la expresión seguridad informática. ¿Qué es la seguridad informática? Describir los conceptos que sirven de fundamento a la seguridad informática. ¿Cuáles son estos conceptos? Ejemplificar los mecanismos de implantación de la seguridad informática asociándolos con el principio de fortalecimiento, ¿no es cierto? Algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos lo que es la información, ya hemos hablado de lo que es la información, ¿no es cierto? Ahora, si decimos, imaginémonos cómo podemos proteger los datos de intrusos. La seguridad informática no es más que la disciplina, ¿no?, que se ocupa de diseñar las normas primero, ¿ok? Los procedimientos, los métodos y las técnicas orientadas a proveer condiciones seguras, ¿no?, y confiables para el procesamiento de los datos en sistemas informáticos, ¿ok? Es decir, hay un manual, o debe haber inicialmente un manual de procedimientos, ¿no es cierto? Un manual donde se explique cómo cuidar la información de la organización, ya sea donde sea que se encuentre. Si la información se encuentra en un sistema de información, pues tendrá un apartado para yo poder decir
cómo debo salvaguardar esa información cuando se encuentre en un software. Cómo debo salvaguardar esa información cuando se encuentre en un equipo de red. Cómo salvaguardar esa información cuando se encuentre en papeles. Correcto, entonces la seguridad de la información no es más que la disciplina que se ocupa de diseñar las normas. Las normas que me van a permitir que mis activos estratégicos, ¿no es cierto?, se puedan salvaguardar o se puedan cuidar. Y ahora, la responsabilidad recae como siempre en manos de los usuarios finales, que son los que después de todo van a manipular esta información, ¿no es cierto? Ahora, algunos de los principios. Tenemos los principios más claves, son esto: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Recordemos, confidencialidad, o sea, los datos o la información, tiene que haber una confidencialidad, una integridad y una disponibilidad de esos datos en el momento que se requiera. Esos son los fundamentos. Cuando hablamos de confidencialidad, se refiere a la privacidad de los elementos de información. Se refiere a la privacidad, ¿ok?, de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Entonces, ¿este principio en qué se basa? Este principio de confidencialidad, de privacidad. Por ejemplo, que los usuarios que tengan ciertos permisos o que se establezca contraseñas para cada usuario y que se establezca a cada uno de ellos un nivel de acceso. No cualquier, o sea, por ejemplo, lo que no se debe hacer, ¿no?, es que crear una sola contraseña para vendedores y que todos los vendedores entren con esa contraseña al sistema. Eso sería equivocado. ¿Qué se debe hacer más bien? Crear una contraseña para cada una de las personas y establecer perfiles, ¿correcto? Y a esos perfiles establecerles permisos, ¿no? Establecerles roles, ¿no es cierto?, para así poder saber quién es el que está haciendo tal o cual cosa en el sistema de información. Todo sistema de información también tiene que tener un módulo de auditorías, donde en cualquier momento se puede levantar esa auditoría y se puede saber quién entró, quién manipuló, a qué hora lo hizo, por qué lo hizo y aún más cosas. Ok, entonces, basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema de intrusos o de invasiones, ¿no es cierto?, de intrusiones y de accesos, ¿no?, por parte de personas o programas también. Ahora sabemos, por ejemplo, hay algunos software que pueden entrar, ¿no?, y pueden entrar a nuestra red, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de integridad, se refiere a la validez y consistencia de los elementos de información. O sea, esta información que me está brindando este sistema es íntegra, no ha sido manipulada. Por ejemplo, imagínense que el alumno A debe 800 soles, pero hace un acuerdo con la persona que manipula la base de datos y le dice: oye, bájame un poquito y yo te doy tanto. Entonces, el administrador de base de datos, como no hay seguridad de la información, modifica esta data y en lugar de ponerle 800 le pone 8. Entonces aparece como que el alumno X ya no debe 800 sino 8. Cuando las personas de tesorería ven a este alumno, se van a dar cuenta que debe 8 soles. Entonces, cuando hablamos del principio de integridad, es corroborar que esta información no ha sido manipulada y que no ha sido cambiada. Ese es el principio de integridad de la información. Ese es el principio de integridad, ¿no es cierto? Entonces, basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén sincronizados y no se dupliquen también, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede aparecer por ahí que el alumno A esté 2 veces repetido, por ahí el alumno A y otra vez más adelante en la base de datos también otra vez se volvió a duplicar el alumno A. Eso pues definitivamente es incorrecto, ¿no es cierto? Eso es incorrecto, no debe suceder, simplemente no debe suceder. Entonces, hay que proteger la información, ¿no? Además, este principio es particularmente importante en sistemas descentralizados, ¿no es cierto? Imagínense que yo tengo pues sistemas corriendo a nivel nacional o inclusive a nivel mundial, ¿no? Imagínense que estos sistemas inclusive tenga una información de software, tenga 3 o 4 o 5 computadoras y esas computadoras manejen la misma base de datos.
y haga un tema de replicación de la base de datos. También esto es muy sensible, ahí entra un proceso de integridad de la data, ¿no es cierto? Que realmente estos 5 servidores tengan la misma data y que estén brindando la misma información a los usuarios. A veces también se suele trabajar no con estos procesos tan avanzados, sino también a veces se suele trabajar, por ejemplo, yo tengo aquí en Lima un servidor, y también puede ser que en Trujillo tenga otro servidor, pero no están online, o sea, en línea, sino offline, fuera de línea. Es decir, cuando la data llega a las 9 de la noche que cierra la computadora, se hace un clic y toda esa información es transmitida a Lima, ¿no es cierto? Entonces no es online, sino es un proceso batch, más bien, ¿no? De procesamiento de datos. O sea, se trabaja en local, pero al terminar el día se envía toda la información a los servidores centralizados. Por ejemplo, este proceso batch es muy usado en los procesos electorales. Cuando hay procesos electorales, no se trabaja todo online, todo es fuera de línea. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es más o menos así, se los explico. Por ejemplo, si yo estaría en la sucursal Tumbes, ahí llegan la gente que está encargada de esto, trae 2 servidores, un servidor principal y un servidor de respaldo. Y tienen equipos de seguridad, equipos de redes de comunicaciones muy seguros. No se trabaja con el clásico ADSL, más conocido como SPIDY técnicamente. No se usa ADSL, sino se usa otras técnicas, no de redes, ¿no es cierto? De redes WAN. Se usa otros equipos, ¿no? Y otras técnicas de redes WAN. Entonces, cuando los usuarios, hay como 10 o 15 máquinas donde están las 15 personas que van a registrar la data, que es el resultado de los votantes, ¿no es cierto? Pero esa data se va almacenando en el servidor, pero no es en línea. Es decir, eso instantáneamente no se está transmitiendo a los servidores centralizados de Lima, sino se graba en ese servidor local. 12 de la noche terminó todo. Cuando eso se termina, se hace un proceso batch, es decir, se hace un clic y comienza a transmitir la data, ¿no es cierto?, del servidor local al servidor en Lima. ¿Ok? Ese es un proceso batch. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Ahora bien, la disponibilidad se refiere a la continuidad de acceso, ¿no?, a los elementos de información almacenados y procesados en sistemas informáticos. El tema de la disponibilidad es que el sistema funcione al menos, lo ideal sería 24/7/12, ¿no es cierto? 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 12 días del año, los 12 meses del año. De eso es el nivel de disponibilidad. ¿Cuánto tiempo está disponible el sistema al año? Lo ideal es que esté disponible 99.59. Ok, o sea que no se haya caído casi ninguna vez. Una vez, bueno. ¿Y cuánto tiempo además de caída tuvo? ¿Y por qué tuvo esa caída? Cuando hablamos de disponibilidad, pues nos referimos a este aspecto. Basándose en este principio, la herramienta de seguridad informática debe reforzar la permanencia del sistema informático en condiciones de actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que requieran. De eso se trata. Que los usuarios pues siempre encuentren la disponibilidad. Imagínense que ustedes entren a su correo de Gmail o de Hotmail o otro correo de su preferencia, pues si cuando quieren conectarse, pues simplemente no haya disponibilidad. ¿Cómo se sentirían? Molestos posiblemente. Entonces imagínense que tengas un sistema de información en una empresa, venga el área de tesorería, alguien te va a hacer un pago y el sistema no corre. No hay sistema. Los clásicos no hay sistema. Si ustedes ven en un banco, muy difícilmente no hay sistema. Cuando yo, por ejemplo, en el año pasado solamente he podido ver caídas del sistema ninguna vez. Y en el caso de algunos compañeros una vez al año o 2 veces al año. Pero no puede ser recurrente. Ese es el nivel de disponibilidad que tiene que haber en los sistemas. En un banco tiene que funcionar. Imagínense que el nivel de disponibilidad en un software están yéndose en un avión y se malogró el sistema, simplemente. El sistema de radares. ¿Ok? El sistema de radares se malogró. El software simplemente dejó de funcionar. Si eso pasara por más de 1 minuto, pues posiblemente hubieran muchos colapsos. ¿Ok? Porque es lo que guía a los aviones. Entonces, imagínense la importancia y la relevancia de esto. El nivel de disponibilidad debería ser, como les dije, 24/7/12. O sea, los 365 del año, los
las 24 horas al día y los 7 días de la semana. No debería haber ni siquiera una caída. De eso se trata el nivel de disponibilidad de los sistemas de información. O sea, es muy, pero muy importante. Algunos factores de riesgo que podemos considerar serían predecibles inciertos, ¿no es cierto? Ambientales y tecnológicos, ¿no? Hay algunos factores de riesgo cuando hablamos de seguridad. Por ejemplo, si hablamos de factores ambientales, podríamos hablar, ya si nos ponemos en todo el contexto, no solamente del contexto de software, sino también, como dijimos al inicio, el contexto de hardware, software, datos, usuarios, ¿no es cierto? Si nos ponemos en todo ese contexto, podríamos incluir a las lluvias, ¿no es cierto? Si yo tengo un equipo de telecomunicaciones en la calle, pues definitivamente que tengo que tener un control de seguridad para cuando llueva. Porque si no, pues ese equipo con la lluvia o con un rayo se puede malograr dependiendo la zona, ¿no es cierto? Tengo que considerar también a factores ambientales como terremotos, inundaciones. ¿Qué pasaría si mi servidor lo tengo en un lugar y justo hay un terremoto y se destruye? ¿Y mi data? ¿Qué pasa con mi data? Es por eso que Cisco System, ¿no? Uno de los más grandes proveedores de equipos de telecomunicaciones en el mundo, tiene pues un tema de seguridad contra terremotos, contra esto. Cuando ya su servidor pues está destruyendo o detecta que pasen estos sucesos, pues toda la data es enviada a servidores en otros lugares. O siempre se está manejando respaldos. Siempre se está manejando respaldos. También podrían ser suciedad, humedad. Eso es importantísimo. Por ejemplo, aquí en Lima hay mucha humedad. A veces la humedad está en un 98%, imagínense, calor o entre otros. Si yo tengo un cuarto de servidores y en ese cuarto de servidores pues no le pongo, o ese data center, no le pongo aire acondicionado, lo más probable es que no dure su ciclo de vida tradicional, que podría ser de 5 o 10 años. Entonces, si no, más bien dure mucho menos por el calor. Entonces, esas cosas ambientales, esos aspectos ambientales son muy importantes. Tecnológicos pueden venir como fallas de hardware, fallas de software, fallas de aire acondicionado, fallas en el servicio eléctrico, ataque por virus informáticos, que ahora es muy común. Lo más común en una empresa sería que alguien nos ponga pues un virus. A mí una vez, trabajando como jefe de sistemas en una empresa, todas las máquinas de toda la empresa comenzaron a reiniciarse simplemente. De buenas a primeras tenía un número 56, 54, cuando llegaba uno, ¡pum!, se reiniciaba la máquina. ¿No? Se reiniciaba el servidor, se reiniciaban las computadoras y no sabíamos qué pasaba, qué era un gusano, ¿no es cierto?, que se había transmitido en toda la red. Bueno, de ahí por supuesto solucionamos el problema, pero eso es bien fácil a veces de solucionar. Simplemente es tener todas las versiones actualizadas. Si trabajamos Windows, todos los Service Pack puestos, porque la solución de eso solamente fue que había salido una actualización, un Service Pack, y no lo habíamos actualizado. Entonces, a veces la solución es simple, a veces también es compleja. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un software de comercio electrónico colgado en la web y alguien me haga inyección de SQL, sino alguien pueda querer entrar a mi servidor y poder saber los códigos de tarjetas de crédito de todos mis clientes. Imagínense, ¿no es cierto? Y a veces se pueden traer abajo el servidor con ciertas técnicas de intrusión, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay factores humanos también, ¿no es cierto? Los factores no solamente pueden ser ambientales y tecnológicos. También hay factores humanos. Los factores humanos, por ejemplo, el hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, sabotaje, vandalismo, crackers, ¿no es cierto?, hackers, falsificación, robo de contraseñas, intrusión, alteración. Imagínense cuántos aspectos hay en el contexto de la seguridad. Y nosotros, con unas buenas políticas de seguridad, fácilmente podemos levantar estos aspectos. Muchas gracias.